Amados, buenas tardes. Es un gusto para nosotros nuevamente darles la bienvenida a este tiempo de entrenamiento y discipulado. Así que, ¿qué les parece si empezamos orando e introducimos este tiempo? Así es. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, compartir como cuerpo, como casa, Señor. Te damos las gracias porque sabemos que eres tú quien ha venido hablando, Señor, a nuestras vidas, a nuestras familias, Señor. Sabemos que eres tú quien edifica esta casa Amén. y sabemos que eres tú quien trae lo fresco y lo nuevo cada vez. Hoy una vez más nos disponemos, Señor, para ser escudriñados por ti, para ser examinados, para que entres al interior de nuestras casas, de nuestras familias, a la profundidad de nosotros, Señor, y nos permitas ver todas aquellas cosas que hasta el día de hoy no hemos visto, que no te agradan. Y asimismo, Señor, cada palabra que se suelte, Señor, cuya semilla se ha sembrado en nuestro terreno, en esta tierra fértil, que somos en ti, pueda dar fruto a su tiempo, un fruto bueno, un fruto agradable, un fruto que permanece, Señor. Nos unimos una vez más, Señor, con los cielos, Padre, a escuchar la voz que está saliendo de tu trono, a escuchar esa voz que se ha escuchado de generación en generación y que nos ha mantenido y que nos sostiene. Hoy una vez más nos sentamos a comer de Cristo en esta mesa, Señor. Te bendecimos y te glorificamos porque reconocemos que todo es por ti y para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, muy buenas tardes, muy buenas noches ya casi a todos. Les bendecimos, como decía León, estamos muy agradecidos con el Señor por permitirnos compartir estos tiempos con ustedes porque son de mucha edificación para nuestra casa, para nuestra vida y sabemos que para la vida de cada uno de ustedes también. Así que gloria a Dios por estos tiempos de entrenamiento y discipulado que nos permite compartir juntos. Bien, queremos empezar haciendo un pequeño resumen de aquellas cosas que hemos estado tratando estos últimos miércoles de entrenamiento. Hemos estado hablando de lo tremendo que fue el hecho de que Cristo viniera a tabernaculizar en medio de nosotros, que nos hiciera morada, como celebramos y honramos el hecho de que Dios nos haya escogido para, para tan grande ministerio, diríamos. Reconocemos como esto ha levantado un testimonio en medio de nosotros y es un testimonio que se levanta no solamente para esta generación, sino de generación en generación por 1000 generaciones, de modo que tenemos una responsabilidad grande en poder seguir transmitiendo, ¿no? Estas verdades que hemos escuchado del Padre, esto que hemos aprendido cada día para que nuestras generaciones continúen con esta tarea de coedificar con Cristo la iglesia, ¿no? Bien, sabemos que es el Señor el que edifica, ¿no? Él es el que establece el diseño y el que establece la plomada, ¿no? Como debe levantarse la casa. Eh, pero también reconocemos que somos nosotros los que tenemos todas las herramientas para ver cómo sobreedificamos, ¿no? Dice Pablo en medio de todo que cada uno vea cómo sobreedifica y en eso entramos nosotros a identificar qué hay en este edificio que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Identificamos que como tabernáculos tenemos moradas y en esas moradas hay tesoros diferentes, cosas que hemos guardado por años, algunas que son muy preciadas, buenas, agradables al Padre y otras que no son tan agradables, que no son muy preciadas y que debemos identificar para sacar. Veíamos como también somos como un huerto en el cual el Señor ha sembrado y ha puesto muchas semillas, pero el enemigo y el mundo también han puesto semillas ahí, semillas que en su tiempo pues han dado fruto, un fruto que es bueno y agradable al Señor y otros frutos que no son tan buenos. De modo que así también tenemos
una tarea que hacer y es desarraigar algunas cosas de nuestra vida y estamos también en ese proceso. Hace 8 días identificábamos eh, dos tesoros, dos bienes preciados, preciosos que tenemos en estas moradas que necesitamos cultivar, que necesitamos hallar, encontrar. Y cosas asociadas a esos tesoros que también son basura, digámoslo así. Aunque suene fuerte, puede ser basura que está adornando las paredes de estas moradas que no son agradables para el Señor. Hacíamos un paralelo con un hotel, ¿no? Como a veces en los hoteles pretenden que nos sintamos como en casa, pero definitivamente no es igual que nuestro hogar porque no tiene las características que tiene nuestro hogar, ¿no? No nos sentimos a gusto como en casa. Del mismo modo, no podemos ser como un lugar de paso para el Señor, sino que si Él hizo morada en medio de nosotros y Él vino a tabernaculizar, espera que nosotros tengamos su esencia, su fragancia, su sustancia, que Él pueda sentirse realmente cómodo en medio de nosotros, ¿no? Él vino y llegó para quedarse, para transformar todo lo que hay en medio de nosotros y nosotros estamos dispuestos a ser moldeados y a cambiar todas esas cosas que al Padre no le agradan para que podamos ser esa morada deseable que el Señor tiene. Así que el día de hoy vamos a presentar una nueva familia. Hace 8 días hablábamos de Noé y cómo Noé había sido un hito para su generación, y no solamente para su generación, sino que había marcado además el desarrollo de muchas cosas para las generaciones que venían detrás de él, y asimismo hasta esta generación, hasta nuestros días. Noé sigue siendo un personaje que se levanta con una fe y un grado de gratitud al Padre, eh, que tal vez muchos otros no lograron, ¿no? Entonces podíamos identificar cómo Noé se levantó para abrir una puerta eterna que hasta hoy para nosotros es palpable. Así es. Para empezar, quiero que leamos Proverbios 24:4. Voy a leer, no lo busqué, yo lo leo, voy a leer la versión Reina Valera. Dice, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Y viendo ahí lo que significa la palabra ciencia, uno de sus significados es entendimiento. Entonces, con Mafe oramos en esta tarde-noche para que el Espíritu traiga ese entendimiento sobre nosotros, ese entendimiento que viene del Padre, para que sean llenas nuestras cámaras de todo bien preciado y agradable. Oramos por eso en esta noche. Y el Espíritu nos hablaba acerca de dos, no sé si ya los mencionaste, pero yo voy a empezar por el primero y es la justicia. Uno de los significados de justicia es bien interesante porque es absolver, otro es purificar. Entonces es algo que estaba contaminado, que ya no lo esté más, algo que estaba siendo juzgado y que era culpable, pase a ser inocente. De esto habla la justicia. Hace 8 días hablábamos de nuestra función en nuestras casas como sacerdotes. Y hablábamos de cómo son los sacerdotes quienes ministran la presencia del Señor. Y eso fue concedido a nosotros por medio de la muerte de Cristo. Todos somos sacerdotes y podemos ministrar la presencia del Señor, y es nuestra tarea hacerlo en nuestras casas. ¿Y esto qué tiene que ver con la justicia? Encontrábamos un proceso que como sacerdotes debemos llevar a cabo. Definíamos nosotros justicia como hacer lo que debo hacer en el tiempo que debo hacerlo. ¿Y cómo sé esto? Pues como les decía, hablando de sacerdotes que ministran la presencia del Señor, pues tenemos acceso a su voz y a lo que el Padre está diciendo. Y ese proceso del que les hablo es, nosotros como sacerdotes debemos escuchar esa voz para nosotros y transmitirla para los miembros de nuestra familia, ya sea para nuestros hijos o nosotros como hijos para nuestros padres. Y el saber qué es lo que el Padre está diciendo me lleva a mí a un proceso de alineamiento, ¿no? Yo me alineo con la voz que está viniendo del Padre,
me alineo con la instrucción que está viniendo del Padre y de esta manera andamos en justicia. Si yo escucho lo que el Padre está diciendo y lo pongo por obra, soy obediente, estoy siendo justo con eso que el Padre me está diciendo. Entonces quiero que veamos en este punto cómo es de importante nosotros hacíamos hincapié en nosotros hace 8 días acerca del ser sacerdotes y la relevancia que esto tiene. Pero con esto que estamos hablando ahora cobra un nuevo sentido, porque si nosotros no somos efectivos en escuchar la voz del Padre y ponerla por obra, pues no solo no estamos cumpliendo con nuestra función de sacerdote, sino que también estamos andando en injusticia y estamos siendo deudores. Hablábamos hace 8 días de la fe como uno de estos tesoros, como uno de estos bienes preciados con los que se deben llenar nuestras cámaras. Y hay un pasaje que creo que todos conocemos que está en Habacuc 2 y dice: mi justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Entonces acá nosotros encontrábamos como después de la fe que hablábamos hace 8 días, de la fe, perdón, por la que clamábamos hace 8 días, viene la justicia, porque el justo vivirá por fe. Y es bien interesante esto, pues ténganlo ahí, lo voy a conectar más adelante con algo que está en Romanos, que les voy a leer enseguida. Quiero que me acompañen, por favor, a Romanos 1, verso 16 y verso 17. Romanos 1, 16 y 17. Se lo voy a leer en una versión que me gustó mucho, es la Yuneman. Dice, verso 16, pues no me avergüenzo del Evangelio, pues la virtud de Dios es en salud a todo creyente y a judío y a heleno. Pues justicia de Dios en él se revela de fe en fe, según está escrito, y el justo de fe vivirá. Entonces aquí Pablo, en este pasaje, está haciendo referencia a lo que fue dicho por Habacuc mucho tiempo atrás. Dice, según está escrito, el justo de fe vivirá. Y si leemos ese versículo 17 nuevamente dice, pues justicia de Dios en él se revela. ¿En qué se revela? Está hablando en el Evangelio. Y dice que esto es de fe en fe. Según está escrito, el justo de fe vivirá. Entonces nosotros meditábamos en qué quiere decir esto que sea de fe en fe. Y encontramos algo bien interesante. Entendimos que es de fe en fe porque es un cambio de nivel. Es de una fe menor a una fe mayor, que es la de Cristo mismo. Y es bien interesante porque cuando Habacuc lo está mencionando, si leemos unos versos anteriores en Habacuc, nos damos cuenta que esto está siendo una profecía. Si leemos desde el verso 3, dice, porque es aún una visión para el tiempo señalado. Ella hablará al fin y no será frustrada. Aunque tarde, aguárdala, porque sin duda vendrá y no se retrasará. Y luego de esto dice, mi justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Entonces acá encontramos como Habacuc estaba profetizando algo que iba a pasar con la venida de Cristo. Y es un cambio de fe, de nivel de fe. Pasa de, como dice Romanos 1:17, de fe en fe. ¿Y qué es lo que se está revelando aquí? La justicia de Dios en el Evangelio, que pasa de fe en fe. Entonces, para que esa justicia se revele en nosotros, es nosotros también migrar de nuestra fe a la fe de Cristo. Y esto es bien tremendo. Habacuc estaba viendo desde antes esto que iba a pasar y estaba diciendo que era necesario que Cristo viniera y muriera para nosotros poder tener acceso a la justicia de Dios, y que ésta fuera de una fe menor a nosotros a una fe mayor, que es la de Cristo mismo. Y hoy nosotros sabemos que tenemos acceso a la fe de Cristo. Nuestra fe solo nos alcanza para salvación, pero cuando en nosotros, al estar Cristo en nosotros y nosotros en Él, y al ser la fe de Cristo en nosotros, esta fe aumenta a un nuevo nivel y nos lleva
a la justicia de Dios que se revela en el Evangelio del Reino, en el reino de los cielos. Cuando nuestra fe pasa a ser la fe de Cristo, nosotros pasamos a ser hechos hijos y a ser partícipes del reino de los cielos. Y si se acuerdan cuando empezó este entrenamiento, con Mafe empezamos a pedirle al Espíritu Santo que nos abriera las Escrituras y empezamos a leer los Evangelios y empezaron a salir tantas perlas que si no vio esa parte del entrenamiento es bueno que la vea, está ahí publicada, pero veíamos cuáles son las perlas de estar en el reino de los cielos, porque sabemos que Jesús vino a enseñarnos el reino de los cielos. Entonces íbamos leyendo y iban saliendo y decía, habías visto que esto era de esta manera, pero ahora yo os digo que se hace de esta manera. Y todo esto se conecta con lo que estamos hablando hoy. Para que la justicia de Dios, del Padre, venga a nosotros, tenemos que nosotros subir de nivel en nuestra fe, pasar de una fe menor a una fe mayor, que es la de Cristo mismo. ¿Tienes algo que agregar? Sí. Ahorita más adelante. Les voy a pedir el favor que me acompañen a Gálatas 2. No sé, amor, si me ayudas a leer Gálatas 2, del 16 al 21. Y vamos a sacar algunas cositas de estos 5 versículos. Listo. Dice Gálatas 2, 16 al 21. Y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús, también nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Pero si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros mismos fuimos hallados pecadores, y es por eso Cristo servidor de pecado, en ninguna manera, porque si edificó otra vez las mismas cosas que destruí, yo también me demuestro transgresor, porque yo, por medio de la ley, morí a la ley, a fin de que viva para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, no rechazando la gracia de Dios, porque si por la ley se obtuviera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Wow. Bueno, vamos a desgranar estos versículos. Muy tremendo. Uno por uno. Conecten lo que estamos hablando con este pasaje, por favor. Dice, y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo acá? Que nosotros fuera de Cristo no podemos ser hallados justos. Y como les decía, tenemos que subir de nivel en nuestra fe, pasar de una fe menor a una fe mayor, para que sea ciertamente la fe de Cristo Jesús quien nos permita ser declarados justos. Esto está muy tremendo. Sigue, también nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo. O sea, ahí está diciendo, nosotros creímos en Cristo Jesús, nuestra fe, para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo, una fe mayor. Y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley, ninguna carne será declarada justa. O sea, sin Cristo no podemos ser declarados justos. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros fuimos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo servidor de pecado? En ninguna manera. Voy en el verso 18. Porque si edifico, y en ese proceso estamos. Amados, yo oro porque el Espíritu traiga este entendimiento sobre nosotros en este tiempo, en esta noche. En este proceso estamos nosotros, en este proceso del verso 18 dice, porque si edifico otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor. ¿En qué punto estamos? Estamos limpiando nuestras cámaras para que el Rey de Gloria habite en nosotros, para que, como les decíamos hace 8 días y como dijo Mafe al principio, no seamos un hotel en donde pretenden ser una casa pero realmente no lo es un lugar de paz, sino para que Él more en nosotros. Entonces estamos
limpiando cada una de nuestras recámaras y estamos llenándolas de tesoros y de bienes preciados. Entonces acá tenemos que hacer una pausa y meditar en este versículo porque dice, si edifico otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor. En este proceso de creer en Cristo Jesús y de que mi fe pasa a ser la fe de Cristo, de que mi fe se expande, llega a un nuevo nivel, las cosas viejas quedan ahí. Las cosas viejas pasaron, como dice la palabra. He aquí todas son hechas nuevas, pero hay la posibilidad de que yo edifique otra vez las mismas cosas que fueron destruidas. Y eso es lo que no queremos. Porque ahí nos estamos demostrando nosotros mismos transgresores. Entonces por eso es tan importante que el Espíritu abra nuestros ojos en este momento y podamos ver cómo están nuestras recámaras. Y que se establezca la justicia, ¿no? Hablamos de gratitud, hablamos de fe, ahora hablamos de justicia, que sean estos tesoros establecidos en nuestras recámaras en este tiempo, porque no queremos ser demostrados transgresores, sino queremos que una vez que las cosas fueron destruidas, queremos construir con tesoros, con bienes preciados que agradan al Padre. Como les decíamos hace 8 días, nosotros adornamos nuestra casa, acomodamos la casa como nos gusta a nosotros, y estamos pidiéndole al Padre que sea Él organizando nuestras moradas, nuestras recámaras de nuestra morada, para que Él sea quien viene a habitar. Sigamos con el verso 19. Porque yo, por medio de la ley, morí a la ley, a fin de que viva para Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Verso 20. Si no lo tiene subrayado en su Biblia, es un buen momento para hacerlo. Dice, y ya no vivo yo, versículo que no sabemos de memoria mucho, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, una fe mayor, una fe de nuevo nivel, del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley se obtuviera justicia, entonces en vano murió Cristo. Qué importante es esto, como comienza el versículo 20. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mi función es ser su morada, pero quien viene a habitar es Él, quien tiene que ser visto es Él, quien adorna la casa es Él, porque es su morada y organizamos la casa como nos gusta que esté a nosotros. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo cambiamos el nivel de nuestra fe? Aquí está la perla. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No podemos alcanzar justicia ni podemos ser hallados justos si no es mutada nuestra fe a una fe mayor, y es la fe del Hijo mismo, que hacía lo que veía hacer al Padre, sacerdocio. ¿Ven cómo se conecta todo esto que hemos empezado a estudiar desde hace unos miércoles? Dale. Ahí quiero ahora sí agregar algo, y es que no pasemos de largo la tercera tal vez parte de este versículo que dice, y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y dice por qué vive Él en nosotros ahora. Dice, ¿quién me amó y se entregó a sí mismo por nosotros o por mí? Y cuando habla de que él nos amó, eso abre una puerta, o sea, no es simplemente como que está puesto ahí porque fue así, pero no es importante, sino que ese amor que Él tuvo por nosotros abre una puerta para todo lo que viene después de la justicia. Porque una vez nosotros creemos y empezamos a ser llamados justos y vistos como justos por Dios a causa de la obra de Cristo en la cruz, sigue la siguiente parte, y es el hecho de que eso ocurrió por una sola cosa, y es que Él nos amó. Sí. Antes de absolutamente todas las cosas, Él nos amó. Y esa expresión hace que de nosotros salga algo. O sea, ese amor que Él puso en nosotros es una semilla, y una semilla que debe dar un fruto. De modo que todos nosotros, por lo que dice este pasaje, que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo que vive en nosotros, porque Él nos amó, significa que Él plantó
en este huerto una semilla, y esa semilla fue una semilla de amor. Acuérdense que nos preguntábamos al principio, hace 8 días y hace 15 días, ¿qué semillas hemos sembrado en nuestra casa? ¿Qué frutos de los que nosotros tenemos permanecen? Eh, ¿Qué hay al final en nuestro corazón? E identificamos que así como el Padre ha puesto semillas y Cristo ha puesto semillas, el mundo y el enemigo lo han hecho también. Y muchas veces esas semillas pueden ser opacadas por el enemigo. Es decir, donde el Señor sembró trigo, vino el enemigo o el mundo y sembró cizaña. Y la cizaña crece a la par del trigo y a veces es difícil identificar qué fruto es el que prevalece en medio de nosotros, si la cizaña o el trigo. Y al final cuando vemos las obras y al final del día cuando evaluamos las cosas, podemos muchas veces darnos cuenta que se ha visto más la cizaña que sembró el enemigo, que sembró el mundo, que esas semillas que sembró Cristo, y una de esas es el amor. Entonces voy a simplemente hacer aquí un paréntesis para recordarles un pasaje que es muy tremendo. Denme un minuto. Y está en 1 Corintios 16:14. Dice, desde el versículo previo, desde el versículo 13, dice, velad. Velad, esto implica un estado de alerta. Velad, estad firmes en la fe. Entonces debemos estar firmes en eso que el Señor puso primero, que es la fe. Y acordémonos que estamos hablando ya de una fe mayor. Velad y estar firmes en la fe. Portaos valientemente, sed fuertes. Eso implica permanecer. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y aquí esto recoge un poco lo que está pasando en ese versículo, y es eh, una vez que nosotros hemos tenido la fe y hemos pasado una fe mayor y hemos sido justificados, empiezan a dar fruto todas esas semillas que fueron puestas. Y esa semilla que fue puesta fue ese amor con el que Cristo nos amó primero. Y el fruto de ese amor con el que Él nos amó viene a ser el amor con el que nosotros hacemos las cosas. Y aquí aparece esto: todas vuestras cosas sean hechas con amor. De modo que una eh, de los frutos que esperamos nosotros tener y que sean abiertos en este tiempo, de esos tesoros maravillosos de los que deben estar llenas nuestras recámaras, uno de esos tesoros es el amor, asociado a que está ligado a un hecho justo, y es que Cristo nos amó primero, y es que fuimos trasladados de un lugar a otro. Cristo es quien habita ahora, y esa semilla que fue puesta de amor del Padre primero hacia nosotros, pues se ve reflejada en un fruto agradable, perdón, que es el amor que nosotros ahora expresamos en todas las cosas que hacemos. Dice, todas vuestras cosas, no dice algunas, no dice las que nos agradan, dice todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y ese es finalmente el fruto del que otros pueden comer. Es ese finalmente la luz que alumbra, que otros pueden ver, ¿no? Y que reflejan a quién es el Padre, ¿no? Porque pues la palabra dice, ¿no? Él es amor. Cierro paréntesis. Bueno, por favor acompáñenme a Romanos 1:18. Solo leí un verso en la Yuneman que les dije, y el resto sí han sido de la textual 4, por si alguno tiene la pregunta. Romanos 1:18. Y aquí en estos dos versículos que vamos a leer, vamos a ver qué es lo opuesto, ¿no? Si estamos limpiando nuestras recámaras y queremos que la justicia se establezca,
pues debemos ver que la injusticia salga de nuestros depósitos y de nuestras recámaras. Y para eso vamos a leer estos dos pasajes. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios es manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. Más adelante el verso 21 dice: porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni dieron gracias, por lo que fueron entregados a vanos razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, recapitulemos, verso 18 nuevamente. Porque la ira de Dios es manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. Y acá encontramos una característica de las personas que son injustas, retienen la verdad. Y es bien interesante porque Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces acá dice que con injusticia retienen la verdad. ¿Qué es retener la verdad? Retener a Cristo mismo. Y esto se conecta con lo que dice el verso 21. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni dieron gracias, por lo que fueron entregados a vanos razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces aquí hay otras dos características de las personas que toleran la injusticia en sus vidas. Hemos mencionado tres. La primera, habiendo conocido a Dios, retienen la verdad, o sea, retienen a Cristo mismo. Verso 21. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni dieron gracias. Recuerdan que de esta parte de ni dieron gracias, hace 8 días veíamos, como nos decía Mafe, el ejemplo de la familia de Noé. Y vimos que en el momento de salir del arca, levantan un altar y ofrecen sacrificio, y este olor fragante sube, y Dios encuentra agradable este aroma de gratitud, de honra. Entonces vemos como el retener las gracias, el no dar gracias, nos hace injustos. Y la otra es: no lo glorificaron como Dios, habiendo conocido a Dios. Y Mafe les mencionó al principio que teníamos otra familia para estudiar el día de hoy, es la familia de Ruth y Noemí. El sábado anterior estuvimos hablando de esto con Ricardo. No leímos el libro, todos lo conocemos, y acá una parte de esta historia de Ruth nos ayuda a entender y a ejemplificar, esta parte de no glorificar a Dios como Dios habiéndolo conocido. Les voy a pedir que leamos Ruth 1, 16 al 18. Yo voy a leer, les pido que me sigan ahí en la lectura. Dice el verso 16, Ruth 1, 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que vivas, viviré. Esto le está diciendo Ruth a Noemí. Dice: tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim mi Elohim. Verso 17. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Yahvé, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo que estaba resuelta a irse con ella, desistió de decirle más. Esto lo dice acerca de Noemí. Y acá es bien interesante porque sabemos el contexto, ¿no? Noemí estaba casada, tenía 2 hijos. Sus 2 hijos tenían esposas, una cada uno, y ellos mueren, ¿no? Muere tanto el esposo de Noemí como como sus 2 hijos. Entonces queda Noemí y quedan sus 2 nueras, Ruth y Orfa. Entonces acá vemos algo que nos ayuda a ejemplificar muy bien Romanos 1:21, que dice: porque habiendo conocido a Dios, Ruth
conoció a Dios al haberse casado con un descendiente de la casa de Judá, al haber estado con Noemí, conoció un Dios. Entonces ella cumple Ellas esta eran primera. moabitas, ¿no? Eso Recordemos que es bien ellas eran importante. de Moab, Uh-huh. y descendientes pues de Moab, y pues no adoraban a los mismos dioses que los judíos, pero pues Al mismo Dios, ¿no? al mismo Dios que los judíos, o que los descendientes pues de Judá, y ellos habían, Ruth y Noemi, perdón, y su esposo habían ido a la tierra de Moab a morar unos años, y allí pues sus hijos encontraron esposas y eran moabitas, entonces pues ellas no tenían, digamos, la misma fe ni la misma cultura que ellos, pero pues se adaptaron cuando se casaron, y ahí es donde entra todo esto como para que ustedes vean como la importancia de lo que están mencionando, Leo. Entonces, bueno, recapitulando, ellos mueren y quedan las tres, Noemí, Ruth y Orfa. Y Noemí les dice que pues ya que sus esposos murieron, ella no tenía nada que ofrecerles, entonces que por favor volvieran con sus padres, con sus costumbres, a su pueblo, y ya, ahí eso les pide. Y Orfa lo hace. Orfa se despide de Noemí, de Ruth, y vuelve a sus padres, vuelve a sus costumbres y vuelve a adorar a su Dios, a sus dioses. Pero Ruth no. Entonces, Ruth nos ayuda a ejemplificar muy bien este versículo porque dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios. Ella sí lo glorificó como Dios. Dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim, tu Dios, será mi Dios. Esta es una declaración bien tremenda, más de viniendo de una moabita, de lo que nos decía Maf. Entonces vemos cómo esto hace entrar en justicia. Después vemos en la historia que Noemí se la lleva para Belén, creo, si no estoy mal. Y vemos todo lo que sigue con Boaz y esto, pero a raíz de esa decisión que toma Ruth, una decisión radical, dejó nuevamente padre y madre y su tierra y su parentela, porque pues el orden era que ella volviera porque pues su esposo había muerto. Ella decidió no hacerlo sino ir con Noemí y con su suegra. Y a raíz de esta decisión que ella toma, pues vienen todos los capítulos siguientes, que es la historia de Boaz y cómo ella encuentra gracia y cómo termina siendo la esposa de Boaz y termina teniendo un hijo y termina... Obed, que va a ser el padre de Isaí, ¿no? y Isaí a su vez el padre de David. Entonces vemos cómo de esta decisión se desprende justicia, ¿sí? De habiendo conocido a Dios, glorificó a Dios y dio gracias. Y esto nos permite entrar en justicia. Entonces, qué tremendo es que esto de acá, ¿no? Que habiendo conocido a Dios no se glorifique ni se dé gracias. Vemos en el ejemplo de Noé como lo primero que hizo fue glorificarlo, darle la honra, hacer un altar, ofrecer sacrificio y decir, Padre, decir, Dios, por ti estamos aquí hoy. Y Noé fue hallado justo. Y después vemos como Ruth dice, yo renuncio a mis costumbres de Moab y tu Dios, Noemí, que es el Dios de Israel, será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Se desconecta completamente de su origen y se conecta con Dios mismo, ¿no? Y esto le permite ser parte de la genealogía de Jesús, ¿no? Que esto era lo que estudiábamos en el sábado pasado con la prédica. Así es. Quiero seguir por la línea de lo que está mencionando León para agregar algo, y retomar algo. Y es algo que está en Juan 15:4. Les voy a pedir que vayamos un momentico ahí. Porque es algo que Cristo está diciendo y que va a ser, digamos, fundamental para lo que vamos a continuar estudiando. Dice Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid,
vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste produce mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y esto es bien tremendo porque es básicamente lo que hemos estado mencionando, ¿no? Como la única forma de que nuestras moradas estén llenas de los tesoros que vienen de Cristo es que nosotros permanezcamos en Él, es que estemos unidos a Él y hechos uno solo, que estemos verdaderamente en unidad con el Padre y con el Hijo, que sea Él el que al final edifique. Y es bien interesante porque esto muestra quiénes realmente son sus discípulos, quiénes somos discípulos de Cristo, y es aquellos que damos un buen fruto, y damos un buen fruto es porque estamos con Él. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto. Y es interesante porque este fruto que se produce es fruto que permanece. Y por eso son reconocidos los discípulos, porque tienen frutos que permanecen. Esa es la prueba de que somos discípulos, ¿no? Que nuestro fruto permanece. Y bien, habiendo dicho esto, habiendo dicho que los que realmente somos uno con Cristo, con el Padre y permanecemos en Él, somos los que llevamos mucho fruto. Vamos un momentico a Primera de Juan 4:8. Y aquí va a darnos básicamente el segundo gran tesoro del que vamos a hablar esta noche. Y es que el que, dice así, Primera de Juan 4:8, el que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. Y vuelvo y digo, el que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. Ahora, si nosotros somos morada de Dios, es porque le conocemos, porque hemos decidido salir de un lugar, despojarnos de muchas cosas y que Él sea quien venga a habitar y a edificar en nuestra vida y en nuestra familia. Y es bien tremendo justo el ejemplo de esta familia que vemos con Noemí y Ruth. Es una familia que se forma, que se levanta y por cosas que ocurren termina un poco quebrándose en el sentido en el que Noemí y Ruth quedan solas, pero es muy tremendo ese amor que expresa que expresa Ruth hacia Noemí. Recordemos que la palabra es bien enfática en que cuidemos de las viudas, de los huérfanos, del extranjero, y esto era una ley para ellos, para el pueblo judío era una ley, pero vean como una moabita, por el amor que tenía a la mamá de su esposo, pues a su pariente, decide renunciar a su cultura, decide renunciar al pueblo donde vivía, porque ellos toda la vida habían vivido en tierra de Moab, y cuando fallece el esposo de Noemí y fallecen sus hijos, Noemí decide volver a Judá, bueno, a la tierra de donde habían salido, que no era Judá, realmente era Belén. Deciden volver y es ahí cuando se iban a separar y Ruth decide seguir a Noemi. Entonces, pues es muy tremendo ese amor que hace que ese vínculo que hace que ella no se separe de Noemi y la deje sola, a una mujer que ya era entrada en años, que estaba sola, era viuda, sino que decide ir con ella y dice, lo que te pase a ti me va a pasar a mí y yo pues me voy a hacer cargo y voy a estar contigo. Entonces es muy tremendo porque en ella se está expresando un fruto que uno no esperaría de pronto de una persona que no había nacido en esta simiente, pero es muy tremendo esa transformación de ver cómo Ruth llegó a conocer a Dios, tal que le dice, ahora tú eres mi Señor, y lo reconoce como Dios, y además empieza a expresar un fruto que solamente pueden expresar aquellos que le conocen, y es el amor. Entonces, Primera de Juan 4:8 pues nos habla de esto, ¿no? El que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. Entonces su esencia es amor, y de ahí que todas nuestras obras, como mencionaba hace un rato cuando intervino, es que todas nuestras obras deben estar cargadas de amor. Y esto pues asociado a algo que precisamente mencionábamos, y es que Dios nos amó primero.
Eh, Dice Romanos 5:8 y se los leo, no tienen que buscarlo, lo pueden anotar para revisarlo más adelante. Dice, pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es básicamente como lo que estaba diciendo, mencionando León en el versículo que estudiábamos parte por parte. Asimismo, en Deuteronomio se menciona cómo el Señor nos escoge como su pueblo, o escoge un pueblo, ¿no? No por ser el más grande, por ser el más importante, o el más poderoso, sino Él escoge un pueblo para poner su amor en medio de nosotros y empezar a edificar en medio de nosotros. Eh, y asimismo para que nosotros podamos caminar en esa justicia. Esto es bien interesante. Entonces vamos a ver algunas características de este tesoro, algunas características de lo que es el amor, que van a ser bien importantes para nosotros poder expresarlas y poderlas tener y desarrollarlas en medio de estas recámaras y que esto dé mucho fruto. Entonces, número 1, el amor lo une todo y nada puede separarlo. Colosenses 3:14 lo menciona como el vínculo de la perfección. Esto es muy interesante. Les pido que vayamos un momentico a Colosenses 3. Voy a leer desde el versículo 12. Dice Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios. Y esto, digamos, vuelvo y retomo. Fuimos nosotros amados primero por el Señor antes de que nosotros le amáramos. Fuimos amados, fueron puestas esas semillas en nosotros y es por eso que las podemos expresar. Es decir, el depósito está ahí, ¿sí? Y podemos expresarlo porque eso ocurrió antes, ¿ya? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Aquí hay otros 5 frutos que van a salir a raíz de que fuimos amados y escogidos. Compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Dice, soportando los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Y dice, y sobre todas estas cosas el amor, el cual es el vínculo de la perfección. Esto es muy tremendo, porque definitivamente la perfección y la justicia van de la mano, ¿sí? Ser perfecto, es decir, ser completo, tiene que ver con eso que mencionábamos de la justicia respecto a que tenemos la medida precisa para el tiempo preciso. Hemos escuchado la voz en el momento preciso y eso nos completa. Y es precisamente lo que estamos mencionando, es el amor el que finalmente une todas las cosas. El que finalmente va a hacer que la fe dé el fruto agradable, el que va a hacer que permanezcamos en justicia y cuando vayamos estudiando otros frutos, otros tesoros, otros bienes preciosos que encontramos en estas recámaras y que deben expresarse en las recámaras de la morada de Cristo, vamos a darnos cuenta que el amor es el que une todas las cosas. Y esto, bueno, conocen lo que menciona Corintios y sobre el amor, sobre sus características y demás, pero para que lo tengamos, dice, es el vínculo de la perfección. Esto une todas las cosas. Acordémonos también de a ver si lo encuentro acá rápidamente. Bueno, más adelante se los menciono, sigo. Entonces, primera característica respecto al amor, lo une todo y nada puede separarlo, es el vínculo de la perfección. Segundo, el amor me lleva a practicar el derecho y la justicia. Dice la palabra en varios versículos y menciona repetidamente cómo el Señor puso el amor en medio de nosotros para que nuestras sendas fueran rectas. Y les voy a dar un ejemplo de esto. Vamos por favor a Primera de Reyes 10:9 y aquí está está expresado como es el amor el que guía al derecho y la justicia. Dice, bendito sea Jehová tu Elohim, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, por causa
del eterno amor que Yahvé tiene por Israel, te ha constituido rey a fin de que practiques el derecho y la justicia. Entonces, por el amor que Dios tiene a Israel, se puso un rey para que pudieran todo el pueblo andar en derecho y justicia. Otro ejemplo, Salmo 23:3, dice: restaura mi alma, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es decir, el amor que tiene el Señor hacia nosotros hace que seamos guiados por sendas de justicia y rectitud. Y esto es muy tremendo. Entonces el amor además nos impulsa a ser justos y rectos. Y esto es el amor de Dios hacia nosotros. Ahora veamos, el amor de nosotros hacia los demás va a hacer que los demás empiecen a caminar en derecho y justicia. Porque es ese mismo amor con el que fuimos llenos que nosotros vamos a llenar y a dar de comer a otros. Entonces es muy tremendo cuando la iglesia, cuando la morada de Cristo expresa amor, ¿sí? ¿Y por qué es tan tremendo? Porque comunidades son transformadas a causa del amor que otros experimentan por causa nuestra. Las personas muchas veces no necesitan que nosotros les digamos cómo se hacen bien las cosas. La gente sabe lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces la gente no necesita que nosotros le leamos como toda la cartilla de reglamentos y de cosas que deberían hacer bien, sino la gente necesita muchas veces que expresemos nosotros como iglesia el amor, que sea un fruto del cual ellos pueden comer. Y en la medida en la que ellos pueden sentirse amados, sus caminos pueden ser enderezados. Es muy tremenda la forma como el Señor habla de que escogió a un pueblo para que caminara en justicia, y porque quiere que camine en justicia y en rectitud, les ha puesto su amor, los ha rodeado de amor, los ha cobijado, solo para que ellos puedan caminar de la manera que es justa. Entonces, dense cuenta o démonos cuenta cómo es de tremendo que nosotros obremos y hagamos todas las cosas con amor. ¿Cuántas personas pueden empezar a enderezar sus sendas a causa del amor que experimentan del Padre a través de nosotros? Tercero, su amor, pues bueno, nos guía por sendas de justicia. Tercero, es una característica de los discípulos. Aquel que es su discípulo expresa amor. Y esto lo encontramos en Juan 13. Les voy a pedir que vayamos ahí, por favor. Juan 13, 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como os amé, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Entonces, ¿cómo reconoce o cómo debería reconocernos el resto de gente a nosotros que somos su iglesia? Porque nuestras obras van cargadas de amor, porque expresamos el amor. Y esto culturalmente se ha visto de maneras distintas. El mundo tiene una forma muy peculiar de expresar amor a quien desea expresar amor y a quien no, tratarlo con mucha dureza. Pero el Señor es bien enfático en que nosotros podamos amar aún a la gente que no amamos o que no nos ama más bien. Es decir, ama a tu enemigo, por ejemplo, es un ejemplo de esto. Él es enfático en que expresemos el amor, aunque no sea nuestro deseo hacerlo, o aunque no recibamos o no vayamos a recibir retribución por hacerlo. Y pues dice la palabra que así somos conocidos discípulos. Así que el amor es una característica de los discípulos. Esta es la tercera, el tercer elemento que encontramos como característico del amor. 4. El amor es derramado por el Espíritu Santo. O sea, esto no es algo que simplemente tomamos de un sentimiento. Este amor va mucho más allá. Es algo que el Espíritu ha hecho en nuestros corazones desde el momento en el que nosotros conocimos a Cristo. El Espíritu ha estado trabajando en medio de nosotros y ha sido derramado en nuestro corazón. Eso lo dice Romanos 5:5. Se los voy a leer en un minuto. Dice Romanos 5:5. Y la esperanza no defrauda, porque
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, una vez recibimos nosotros al Espíritu Santo, pues Él vino con una carga sobreabundante de amor a nuestro espíritu, así que nuestros depósitos hay de qué sacar. ¿Listo? Y creo que ya voy en la quinta. Al amar cumplimos la ley. Y al cumplir la ley, pues entramos en justicia. Si bien a nosotros no nos justifica la ley, la palabra sí es enfática en que los que amamos al Señor somos cumplidores de la ley. No porque eso nos justifique, sino porque hace parte del caminar en rectitud. Entonces, les voy a pedir que vayamos a Romanos 13. Dice Romanos 13:9, porque no adulterarás, no asesinarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es muy tremendo porque es cierto, muchas cosas de las que dice la ley que no debemos hacer o que no son agradables a Dios, la mayoría tienen que ver con nuestro prójimo. Y esto creo que ya lo habíamos hablado en estos entrenamientos previamente. El amor se expresa en su mayor parte en relación con nuestro prójimo. De modo que cuando amamos a los demás, amamos a nuestro prójimo, pues cumplimos la ley. Porque pues no adulteramos, no asesinamos, no robamos, porque pensamos en el otro, porque le amamos, básicamente. Entonces, es muy tremendo como empezamos a caminar en justicia, caminamos en ley por amor, sin un esfuerzo. O sea, no es que nosotros clavemos en nuestra puerta las cosas que no debemos hacer, sino que al amar a los demás, pues empezamos a practicar la ley simplemente porque hace parte ahora de nosotros, como que se empieza a dar ese fruto a causa de que expresamos amor, ¿no?, a nuestro prójimo. Entonces, es otra de las características del amor, nos facilita la tarea en el amar el mandamiento que ha puesto el Señor. Siguiente, les voy a pedir que vayan a Filipenses 1, y es el amor, el número 6 tal vez. El amor nos permite discernir lo que es esencial, nos vuelve sensibles y hace que nos llenemos de frutos de justicia. Filipenses 1:9, por favor, vamos. Dice así, todas estas las estoy leyendo en la Biblia, en la versión de la Biblia textual. Dice, y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en toda percepción, para que podáis discernir. Entonces, Pablo aquí está orando para que el amor abunde, para que nosotros podamos discernir las cosas que son esenciales. ¿Para qué? A fin de que seáis puros y sin causa de tropiezo hasta el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Cristo, para gloria y alabanza de Dios. ¡Qué tremendo! Es muy tremendo lo que hace el amor y cómo está ligado a lo que estaba mencionando León respecto a la justicia. Y si ustedes se dan cuenta, esto se va entrelazando de una manera muy tremenda, que hace que veamos las cosas de una forma sencilla. O sea, creo que Dios preparó todo esto para que nosotros pudiéramos caminar sin preocuparnos, sin el afán que producía la ley para los que estaban antes de Cristo. Creo que Cristo vino a facilitarnos en cierta forma esta tarea, no porque no debamos ser esforzados y valientes, sino que más bien nuestro esfuerzo debe ir dirigido hacia otra parte. Entonces dice, y vuelvo y repito y leo, dice, y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más, en pleno conocimiento y en toda percepción. ¿Para qué? Para que podamos discernir las cosas que son esenciales, a fin de que seamos puros y sin causa de tropiezo hasta el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces,
eso es lo que el Señor espera encontrar en nuestras recámaras, en esas moradas, como tesoros y como baluartes. Él espera encontrar frutos de justicia, eh, espera encontrar amor que sobreabunda y espera encontrar fe y acción de gracias. Y todo eso solamente para gloria y alabanza de Dios. Muchos pueden glorificar, y no se nos olvide, muchos glorifican a Dios a causa de las obras que nosotros manifestamos. Entonces, eh, pues si la creación está guardando y la manifestación de los hijos de Dios, creo que son estos frutos los que todos esperan para poder manifestar y dar gracias, gloria y honra a nuestro Padre. Y por último, de las características que habíamos mencionado, que habíamos sacado, digamos, para este tiempo, el amor está sobre el temor. Estos son versículos que conocemos, primera de Juan 4:18, pues ustedes pueden estudiarlo en casa, pero básicamente esto se resume en que el amor hace que nosotros le perdamos el temor a hacer muchas cosas. A veces dejamos de manifestar a Cristo por temor a muchas cosas, pero dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ¿no? Entonces es muy tremendo porque además el amor nos perfecciona. El amor hace que alcancemos unas medidas tremendas, alturas que jamás esperamos encontrar en nuestras vidas. Así que otra característica muy tremenda de este tesoro que es el amor es que está sobre el temor, que se manifiesta aún sobre el temor. Es decir, echa fuera, dice literalmente la palabra, echa fuera el temor. ¿Y qué dice la palabra respecto a este fruto? Les leía, todas las cosas en medio de nosotros sean hechas con amor. Eso pues lo encontramos en 1 Corintios. En Gálatas el Señor habla de que nada significa algo si no está el amor de por medio, es decir, y lo leo textualmente en Gálatas 5:6, dice, pues en Cristo Jesús, ni la circuncisión significa algo, ni la incircuncisión. Y recordemos un poco el momento que estaban viviendo los Gálatas con estas personas que los querían hacer circuncidar para hacerlos parte del pueblo de Dios. Y Pablo se levanta y les dice, ni la circuncisión significa algo, ni la incircuncisión. O sea, no es de una manera o es la otra, sino es por la fe que está energizada por el amor. Es la fe que va energizada por el amor. ¿Qué más? Encontramos en Efesios 4 que el Señor edifica el cuerpo, que es quien lo va estructurando y le va dando la provisión, y esa edificación la hace el Señor en amor. Es decir, el amor es un elemento esencial para que como cuerpo crezcamos, para que podamos estar unidos. No podemos crecer si en medio de nosotros no hay un fruto de amor visible. Entonces esto es muy tremendo. Y pues finalmente el hacer las cosas con amor lo que va a producir es olor fragante delante de Dios. Y ese olor fragante pues es el que al Señor le agrada, ¿no? Es como cuando uno entra a su casa y se siente en casa porque huele a uno. Pues el amor hace eso en medio de nosotros. En esta morada, en este templo, en este tabernáculo vivo más bien, lo que hace el amor es producir un olor fragante que le agrada al Señor. Es su esencia misma en medio de nosotros. Además, Dios permanece, la forma en que Dios permanece en medio de nosotros es a través de su amor. Eso lo dice 1 de Juan 4 también. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. Si nos amamos unos a los otros, Dios permanece entre nosotros o en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Es decir, en la medida en la que nosotros manifestamos amor los unos a los otros y a los demás, pues Cristo y Dios mismo
habita en medio de nosotros y es visible para otros. Es decir, nuestras obras llenas de amor y cargadas de amor, pues hacen que otros puedan ver a Cristo a través nuestro y a Dios mismo. Y en 2 de Juan 1:16, básicamente se da una pequeña definición del amor. Dice, y este es el amor, que sigamos caminando según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que caminéis en él, como oísteis desde el principio. Y esto es muy tremendo porque, pues básicamente es caminar en justicia, ¿no? Es ser fiel con lo que hemos oído, dice. Y este es el amor, que sigamos caminando según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que caminemos en él como oímos desde el principio. Y esto me lleva a esta última parte que les quiero mencionar respecto a esto. Y es que en Juan 15:10 aparece un versículo respecto al tema del amor y a los mandamientos. Juan 15:10. Lo leo despacio para que lo puedan buscar, continúen tomando nota. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y es bien interesante porque ese guardar aparece en la palabra como tereos o como tereo. Viene del griego. Y ese tereo implica vigilia o estar vigilante. Dice propiamente por mantener el ojo sobre, es decir, tener mis ojos puestos sobre X o Y cosa. Guardar, conservar, custodiar, reservar. Y esto lo habla acerca de los mandamientos. Entonces, qué tremendo es permanecer en el amor, ¿no? Porque implica que yo tengo mis ojos puestos en el lugar correcto. Es estar vigilante, estar atento de las obras que hacemos. Muchas veces andamos como en piloto automático, como que salimos de la casa y piloto automático, así soy yo y así hago yo las cosas. Entonces voy, respondo, hago esto y el otro, pero vamos descuidando el guardar el mandamiento, el poder expresar el amor en todas las cosas que hacemos, el hacer las cosas pensando en los demás, en poner al otro por delante de mí. Entonces todas estas cosas me parecen interesantes porque la forma de que este fruto, de que este tesoro permanezca visible en las paredes de esta morada, es que nosotros estemos vigilantes, con nuestros ojos puestos en que las obras vayan cargadas de amor. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, básicamente Cristo nos está diciendo, sean como yo, hagan como yo hice, así como yo les he dado mandamientos, ustedes, y yo he permanecido en los mandamientos que mi Padre me dio, pues ustedes permanezcan ahí, ¿no? Y por último, pues con respecto a esto veamos qué hay que sacar. Es bien interesante que este pasaje que les voy a mostrar con respecto al amor, y es la avaricia. Una de las cosas que está en contra del amor a los demás, está en contra del poder expresar este fruto y este gran tesoro, es la avaricia. Les voy a pedir que vayamos a 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6:10. Sé que han sido varios versículos, ya estamos por terminar, pero no queremos dejar pasar esto porque es bien importante que podamos identificar esto en medio de nosotros y de nuestro corazón, en medio de nuestra casa, de nuestras familias. De la familia que les mencionábamos, de Ruth y Noemí, es bien interesante el corazón de Ruth respecto a su suegra, porque pues no tenía, digamos que
alguna obligación con respecto a ella en ese tiempo, pero aún así decidió permanecer por amor, por justicia, aún sabiendo lo que eso implicaba para ellas. Les leo primero de Timoteo 6:10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Y esto es bien tremendo porque no solamente quebranta el amor como tal, sino la fe, la justicia y pues por ende todos los demás frutos que de ahí en adelante se mencionen. Esto va muy ligado a amar a otros señores. Si Dios es amor y nuestro Dios es el Señor, y nosotros tenemos un Padre que es el Señor, pues lo que expresamos es lo que hay en medio de Él. Pero cuando servimos a otros señores, pues primero nadie dice la palabra que ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a alguno y amará al otro, es decir, en medio de todo habrá injusticia. Y lo dice específicamente sobre Mamón, dice no puedes servir a Dios y a Mamón. Y recordemos que el origen de Mamón es del nombre o de este personaje es caldeo y está relacionado con eh, la confianza en la riqueza. Es como una confianza en la riqueza personificada, es la persona de la riqueza. Y está asociada a la avaricia, ¿no? A la avaricia, al dinero, al querer más. Y esto es muy tremendo porque dice que la palabra que la raíz de todos los males es el amor a este Señor, el amor al dinero. Y me gusta mucho porque la palabra es enfática en las cosas que deberíamos hacer bien, mal, bueno. Pero la única que menciona enfáticamente que es raíz, que daña todo lo demás, es el amor al dinero, es el amor a este Señor y es la avaricia como tal. Entonces, pues examinemos las recámaras, examinemos estas cámaras que hay en medio de nosotros y veamos si en medio de nosotros hay avaricia, si en medio de nosotros hay amor al dinero, si en medio de nosotros hay culto a estos señores o a este otro Señor que no es nuestro Señor, que no es nuestro Padre. Porque eso lo que va a hacer es pues crecer juntamente con el trigo, como la cizaña, y al final no va a haber fruto. Es interesante porque la avaricia tiene mucho que ver con quitar los ojos de los demás y poner los ojos sobre nosotros mismos. Y pues eso es muy tremendo. Así que los invitamos y nosotros también somos llamados a poder en nuestras casas identificar a esto que pelea con el amor. Creo que en la palabra no hay otra cosa puesta al mismo nivel que el amor. Eh, Dios es amor. Exacto, que Mamón, que la avaricia. Entonces, pues tengamos cuidado porque la palabra es bien enfática en decir que esta es la raíz de todos los males. Es decir, si hay algo que puede dar mucho fruto bueno y muchos otros frutos buenos, como es el amor, que decíamos en algunos pasajes, el amor o por el amor se produce bondad, justicia, humildad, mansedumbre. Por la avaricia y por el amor al dinero también se producen muchos males, según lo que dice la palabra. Entonces, si hay algo que podamos identificar en este punto para sacar de nuestra casa y para pedirle al Señor que nos muestre las profundidades, que escudriñe hasta lo más profundo de las recámaras de este tabernáculo que somos nosotros, es la avaricia. Si hay algo de esto en nosotros, pues lo queremos desechar. Es basura, no nos sirve para nada y lo queremos sacar. Es bien interesante que después de ese versículo que leíste en primera de Timoteo 6:11 dice
Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, de lo que se está hablando, de avaricia, amor al dinero, codicia, y sigue tras la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado. Y delante de muchos testigos declaraste la buena confesión. Y ahí dice, ¿no? Y es de las cosas que hemos hablado hasta el momento, esto me llama mucho la atención, porque se conectan, ¿no? Se conectan. Por amor Dios mandó a su Hijo, y es su Hijo, la fe del Hijo, quien nos justifica a nosotros. Eh, y aquí lo dice, ¿no? Sigue tras justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Y me parece muy tremendo esto, solo que quería agregar esto porque es de lo que hemos hablado hasta el momento. Así es. Entonces, si hay algo, pues ya para terminar, identificamos dos elementos, los que, pues, tesoros. Dos tesoros importantísimos, que son la justicia y el amor, expresados en medio de nuestra vida en todas las cosas, y dos elementos que sacar, que son basura, y esto es la injusticia y la avaricia, podemos decir, o el amor al dinero. Y pareciera que no tiene nada que ver el amor al dinero, pero la palabra lo dice, es la raíz de todos los males. De ahí parten muchas cosas. Y pues la idea no es ahondar en estas cosas en este momento, pero sí que podamos nosotros ahí en casa, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros hermanos, bueno, con los que habitan en la misma casa con nosotros y nosotros también, los que están solos con el Señor, poder revisar, ¿no? En este tabernáculo, Señor, qué hay de injusticia y qué hay de avaricia o qué hay de amor al dinero. Porque son dos cosas, dos semillas que queremos desarraigar de nuestra vida. Y una de las formas que es interesante para ver cómo funciona esto en medio de nosotros, tiene que ver cómo nosotros o cómo por generaciones nuestra familia ha manejado las finanzas, por ejemplo. Cómo nuestra familia o nuestros abuelos o sí, nuestros antecesores han sido con respecto a la justicia. Si hay algo que nosotros podamos identificar, de lo cual podamos pedirle perdón al Señor en esta hora, pues que sea un buen tiempo, no lo dejemos pasar. Siempre hay muchos de los versículos que leímos, los conocen de memoria y seguramente han oído hablar y el Espíritu les ha hablado muchas veces respecto a esto en otras oportunidades, tal vez a mayor o menor profundidad, pero siempre que el Señor saca algo, pues no lo echemos en saco roto, sino que pues podamos tomar de eso, ¿no? Porque si el Señor está hablando nuevamente de esto, algún fruto quiere Él manifestar en medio de nosotros. Así que los invitamos a orar en este tiempo porque esas cosas puedan ser desarraigadas y porque realmente en medio de esta iglesia, su iglesia, se pueda establecer como bandera, como dice la palabra, como bandera sobre nosotros el amor. El amor, que cuando nosotros nos vean en todas las cosas, se ha manifestado el amor. Por mucho tiempo, lo primero fue la mano dura, ser justos, pero pues acabamos de ver que no hay justicia si no hay amor. Van conjuntos y el amor no es tolerancia, el amor no es permisividad, el amor disciplina, porque el Señor al que ama disciplina, pero disciplina en amor, con sabiduría se edifica la casa, dice la palabra. Entonces, pues bueno, en esto queremos caminar, y vuelvo y leo, recordemos que dice Proverbios 24, con sabiduría o entendimiento se edifica una casa, con prudencia se afirma, y con el conocimiento sus habitaciones son llenadas de ornamentos muy preciosos. Pero como es con sabiduría, con conocimiento, con entendimiento, implica que nosotros hacemos una labor consciente de identificar con qué estamos llenando nuestra casa. Esto no es simplemente que el Señor puso ahí en los depósitos y saquemos. Sí, el Señor puede sacar de los depósitos del Espíritu, inagotables, pero implica también hacer una tarea
de reconocimiento, o sea, de pensar, de ponernos nosotros a identificar conscientemente qué cosas necesitamos fortalecer, qué cosas necesitamos desarraigar, o tal vez qué cosas sí hemos manifestado en este momento y le podemos dar la gloria y la honra al Señor, porque la razón por la que en este momento les manifestamos es su perfecto amor en medio de nosotros. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias al Señor por este tiempo? Siempre es de mucha bendición poder compartir juntos, así que les bendecimos y oramos. Padre, antes que cualquier cosa queremos darte las gracias porque sabemos que eres un Padre bueno, un Dios bueno, Señor, que suelta la palabra que es propicia para cada tiempo, Señor. Gracias porque nos permites escuchar tu voz. Señor, gracias porque siempre estamos a tiempo, Señor, de volvernos a ti cuando hemos identificado, Señor, elementos en nuestra vida que no te son agradables, que no expresan al mundo quién eres tú. En esta hora, Señor, te pedimos perdón porque todas nuestras obras no han sido cargadas de amor, porque todas nuestras obras no han manifestado la justicia en la cual nos has llevado a vivir, Señor. Te pedimos perdón como casa, Señor, por nuestros antepasados, por nuestros abuelos, Señor, porque su avaricia, la codicia, los ha llevado a tomar decisiones incorrectas que han dañado tal vez a muchos, Señor. Te pedimos perdón por toda raíz de amargura, por toda raíz de perversión, por toda raíz que se ha sembrado en medio de nosotros a causa del amor que hemos tenido al dinero, porque muchas veces hemos puesto un Señor sobre nuestra cabeza que no eres tú, porque hemos invitado a morar a tu casa a un extraño. Y en esta hora, Señor, te pedimos perdón y decidimos sacarlo de nuestra vida. Y en el nombre de Jesús, declaramos que luz entra en la profundidad, que la luz de Cristo, que vino a dividir, a hacer separación, a quebrar y a traer orden, venga en esta hora y irrumpa en nuestra vida y manifieste todas las obras que en nuestra vida están asociadas a la avaricia, al amor al dinero, a la injusticia, que nos llevan a no velar por tus mandamientos, por cumplir tu mandamiento, Señor, sino que se han levantado en falta, en deshonra, en falta de gratitud, en retener la verdad a otros, en no manifestar lo que nos has dado. Es injusto que nosotros, habiendo comido, no demos de comer a otros. Es injusto que nosotros, habiendo recibido, no demos a otros de aquello que recibimos por gracia. Padre, hoy te pedimos perdón y ponemos a la luz. Sabemos que esto requiere de valentía, Señor. Esta exposición requiere de valentía en medio de cada casa. Así que si usted identifica algo en su casa, no lo oculte, póngale un nombre y pida perdón. Este es un tiempo que se está abriendo en medio de la iglesia para que llenemos nuestras recámaras de todo bien preciado, que llenemos las recámaras de este tabernáculo que nos hizo el Señor, tabernáculo vivo que crece, que se expande. Y saquemos todo aquello que no es agradable a Él, toda semilla que se ha arraigado, que bien ha puesto el enemigo, que bien ha puesto el mundo, que hemos aprendido las formas del mundo de hacer las cosas, a pagar mal por mal,
a repetir los dichos que dice el mundo, sembrando esas mentiras en nuestro corazón, en nuestra mente. Dichos como ladrón que roba ladrón, o como que no tiene culpa, cuando el Señor ha dicho y ha mencionado cuál es la verdad. Pidamos perdón, aún por las palabras que han salido de nuestra boca, en la forma en la que nos expresamos, que puede ser por generaciones, por cultura. Eso no nos justifica. Lo justo es que hablemos lo que la palabra dice. Lo justo es que obremos con amor. Lo justo es que expresemos a Cristo en todas las cosas que hacemos. Así que hoy oramos porque aún todos estos pensamientos que se han establecido en nuestra cabeza de generación en generación en esta hora sean desarraigadas. Si bien sabemos que estamos llamados, Señor, a disfrutar de las riquezas que hay en ti, Señor, de todo lo que tú nos has hecho sobreabundar, reconocemos quién es nuestro Señor. Reconocemos de dónde viene nuestra provisión. Y es de ti, Señor. Eres tú el que en tu palabra dice que nos proveerás para todo lo que necesitamos. Comida, vestido, a nosotros, a nuestros hijos, a los que te aman. Tú viste, Señor, las flores del campo, alimenta, Señor, las aves del cielo. Asimismo haces con tus hijos, Señor. Sabemos de quién proviene todo lo que viene en nuestras manos. Y es de ti, Señor. Así que hoy una vez más reconocemos quién es Señor y Dios sobre nuestra vida. Reconocemos la vida de una mujer que supo honrarte y darte honor como a Dios cuando te conoció. Y su recompensa fue grande. Fue introducida en la genealogía de aquel que iba a venir a ser tu hijo. Aquel que iba a venir a la cruz a morir por todos nosotros, Señor. Así que hoy una vez más te reconocemos como Dios y reconocemos que anhelamos vivir en justicia y expresar el amor en cada una de las obras que hacemos y tenemos en medio de nosotros. Padre, resuelve nuestras inquietudes. Espíritu Santo, no calles. Habla nuestro corazón. Abre la palabra y cada versículo que se ha mencionado en esta noche, en el tiempo en el que lo estudiemos en casa, cada uno en familia o en su intimidad, que estos versículos, Señor, cobren vida en medio de nosotros. Y el fruto que produzca esta semilla que se ha soltado en medio de nosotros sea amor y justicia. Amén. Glorificamos tu nombre y te damos gracias, porque reconocemos que tú eres un Padre bueno y fiel, siempre. Amén, Padre, oramos porque sea tu Espíritu, Señor, en este tiempo, inquietándonos aún más como casas, como familias, Señor, llevando a exponer aún hasta lo más profundo, Señor, que deba ser quitado, que deba ser reemplazado por estos bienes preciados y por estos tesoros, Señor, de los que tú nos estás hablando, Señor, y nos estás entregando, Padre. Que siga tu Espíritu ministrándonos, Señor, en este tiempo. Que tu luz penetre hasta lo más profundo, Señor. No toleramos, Señor, ninguna oscuridad, no toleramos ninguna impureza, Señor, que se haya establecido en nuestras recámaras, Señor. No queremos ser encontrados transgresores.
porque aun cuando se derrumbó podemos volver a construir lo mismo y ser hallados transgresores, pero no queremos esto, Señor. Queremos, como decía Mafe, Señor, al principio de este tiempo, ser coedificadores de nuestra casa contigo. Queremos que tú halles en nosotros una morada limpia, una morada pura, una morada santa, una morada cómoda para ti, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les bendecimos. Nos alegra mucho poder compartir este tiempo con ustedes. Clamamos porque el Señor siga hablando a nuestras vidas, en medio de nuestras casas, y siga trayendo más tiempos como este de edificación mutua. Recuerden estar escribiendo si tienen dudas o demás al correo que hay, que es entrenamientos.scpb@gmail.com. Y bueno, el Señor siga edificando su casa en medio de nosotros y ayudándonos a crecer a su estatura. Les bendecimos y les amamos mucho. Así es, nos vemos el sábado y el siguiente miércoles. Los bendecimos y los amamos. Un abrazo.